El NAD es una coenzima que funciona como transportador de electrones y protones. Se produce en el citosol durante la glucólisis al oxidarse una molécula intermedia de 3 carbonos. El propósito principal de este NAD es transportar esos electrones de alta energía a la cadena transportadora de electrones para la producción de la mayor parte del ATP a través de la fosforilación oxidativa. El problema radica en la ubicación. La glucólisis se lleva a cabo en el citosol y la cadena transportadora de electrones se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria. Por lo tanto, se espera encontrar una marca de NAD o sus equivalentes de reducción en la mitocondria porque ahí es donde tiene lugar su destino metabólico final en condiciones aeróbicas, que es la reoxidación del NAD a NAD y también pues el aprovechamiento de sus electrones de alta energía para la síntesis del ATP. Es por ello que si la célula se encuentra en condiciones aeróbicas, el NAD tiene que pasar esos electrones a la mitocondria para maximizar la producción de energía. Una transportadora de electrones específicamente al complejo 2. Después, el otro mecanismo que puede utilizar NAD es la lanzadera del malato aspartato. Esta está ubicada en el hígado, riñón y en el corazón, y esta lanzadera es más eficiente que la anterior. Aquí lo que ocurre es que nuevamente en el citosol el NAD reducido reduce al oxalacetato a malato y a su vez este NAD reducido se está oxidando a NAD. Después, el malato pasa por la membrana mitocondrial interna a través de un transporte específico que le permite llegar a la matriz mitocondrial. Una vez estando en la matriz mitocondrial, este malato se vuelve a oxidar a oxalacetato y durante este proceso el NAD oxidado se reduce a NAD mitocondrial y este NAD mitocondrial reducido es el encargado de ceder sus electrones a la cadena transportadora de electrones, específicamente al complejo 1. Para que este proceso se vuelva a repetir nuevamente, el oxalacetato que está en la mitocondria, que está en la matriz, perdón, pues tiene que salir se convierte en aspartato y ya este aspartato se sale para llegar al citosol y que otra vez se regenere el oxalacetato. El tritio, a diferencia del carbono 14, va a poder ser diferenciado gracias a su alta capacidad específica, que es 500 veces mayor a la del carbono 14. Pero ¿cómo es que podemos identificar que está dentro de la mitocondria? Bueno, esto es gracias a la lanzadera o catapulta de malato a aspartato, en la cual el tritio, al ser un ion y un protón, va a poder unirse al NADH. De esta forma, cuando salga de la mitocondria a través de la misma catapulta, con ayuda del glicerol 3-fosfato, va a poder ser añadida a la misma catapulta y podrá dejar un rastro del mismo tritio dentro de la mitocondria. Esto nos va a dar como resultado que el tritio pueda ser observado dentro de la mitocondria. Fases del experimento y su significado en personas saludables. Punto número 1. La respiración basal se encuentra aproximadamente en 40 moles sobre minuto. Esto representa la cantidad de oxígeno en cantidades normales, antes de añadir cualquier inhibidor. Punto número 3. Refleja la actividad mitocondrial total, incluyendo la producción de ATP y de otras funciones. 3. Punto número 2. Adición de oligomicina. El OCR baja a 10 moles por minuto. La oligomicina está inhibiendo la ATP sintasa, bloqueando la producción de ATP. Pausa. La caída de OCR indica cuánto oxígeno se usaba para producir ATP. El OCR restante refleja la fuga de protones, es decir, el oxígeno consumido no genera ATP. Bueno, el FSCP es un agente desacoplador de lo que vendría siendo la fosforilación oxidativa, que pues bueno, se usa para evaluar lo que vendría siendo la capacidad respiratoria máxima de las mitocondrias. Y pues bueno, esta cosa actúa como un ionóforo lipofílico que lo que hace es transportar protones a través de la membrana mitocondrial interna y pues bueno, pues su estructura
le deja como que agarrar protones del espacio intermembrana y pues liberarlos en la matriz mitocondrial, lo que hace que pues obviamente el gradiente de protones, o sea, pues se disipe o pues ya deje de funcionar como debe, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando ya se quita el gradiente de protones, pues el FSSP desacopla la cadena de transporte de electrones de la síntesis de ATP, ¿no? Entonces, pues se crea una vía como que alterna o de fuga, porque pues se van saliendo, ¿no? Pero bueno, esto impide el uso de lo que vendría a ser el gradiente por la ATP sintasa, ¿no? Entonces, pues bueno, esto lo que hace es desinhibir pues la cadena de transporte de electrones, la cual pues empieza, pues sí, o sea, empieza a funcionar a su máxima velocidad para intentar como que revertir este efecto, o sea, intenta como que compensar por el gradiente de protones que se perdió. Entonces, bueno, lo que pasa ya después de esto es que la tasa de consumo de oxígeno pues obviamente se incrementa y se alcanza pues la respiración máxima. Y bueno, ya que todos sabemos que el oxígeno es el aceptor final de electrones, pues obviamente su consumo igual refleja la actividad máxima de lo que vendría a ser la cadena de transporte de electrones en condiciones pues desacopladas, ¿no? Entonces, pues, o sea, lo que quiere decir todo esto, en resumen, es que al adicionar el FSSP se produce un aumento máximo igual pues de la tasa de consumo de oxígeno debido igual pues al desacoplamiento de la fosforación oxidativa, lo que pues obviamente permite pues evaluar la capacidad respiratoria total que pues está en la mitocondria en esas condiciones. Entonces, pues sí, eso sería para el inciso B. Bueno, ahora sí viendo lo que vendrían a ser las gráficas, pues cuando se le pone lo que vendría a ser el FSSP, que es la parte pues como que verde de la gráfica, pues igual se eleva la tasa de consumo de oxígeno en ambos tipos de células, ¿no? O sea, en células sanas y en células de gente que fuma. Pero pues obviamente la respuesta máxima pues es bastante diferente en ambos casos. O sea, en las células de fumadores, pues la respuesta máxima es muchísimo menor comparada con la de las personas con células sanas, ¿no? Entonces, pues esto nos dice que hay una reducción en la capacidad respiratoria máxima y pues bueno, en el caso de los fumadores, lo que significa que hay un daño pues funcional en lo que vendría siendo la bioenergética mitocondrial. Y pues para esto hay varias causas. Entonces, bueno, la causa 1 es lo de que las especies reactivas de oxígeno que pues se generan por la exposición crónica al humo pues afectan a los complejos que hay en la cadena de transportes de electrones, el complejo 1, 2, 3, 4, y las membranas mitocondriales, lo que pues obviamente va bajando la eficiencia de lo que sería el transporte de los electrones. Otra causa es que hay un estrés oxidativo que pues es crónico, que pues igual puede generar de cierta forma la pérdida de mitocondrias o que haya mitocondrias que no estén funcionando al 100, o sea que sean pues disfuncionales. Sí, o sea que no están funcionando como deben, no están funcionando al 100%, no hay una buena funcionalidad en esa parte. Y pues otra causa es que en el caso de la gente fumadora, pues obviamente su respiración pues normal ya se encuentra pues cerca de un límite funcional en la mitocondria, ¿no? Entonces pues obviamente su capacidad para aumentar el consumo de oxígeno pues tras este tipo de desacoplamiento pues está bastante limitado. O sea, es más complicado porque pues ya está como con cierto estrés, entonces pues ya es más difícil que esto se pueda hacer. Entonces, pues ya para cerrar, pues esto, el efecto menos como que intenso de FSSP en células de fumadores, pues refleja lo que ya mencioné, que sería pues un daño estructural y obviamente también funcional en las mitocondrias, lo que igual pues baja su capacidad de respuesta y eficiencia energética frente a este tipo de demanda que pues es muy grande, una demanda metabólica muy grande. La rotenona es el inhibidor del complejo 1 de la cadena transportadora de electrones porque evita el paso de electrones desde el NAD hacia la ubiquinona. El inhibidor del complejo 3. Este evita que los electrones se peguen al centro ferrosulfurado, entonces estos pues ya no pueden oxidar a la ubiquinona, entonces tampoco habría un ciclo de Krebs. Se añaden juntos justamente para medir, como aquí se ve en la gráfica, la respiración no mitocondrial, porque al inhibir esta cadena transportadora y el ciclo de Krebs, queda una respiración que es justo fuera de la mitocondria. Entonces estos inhibidores justamente sirven para esto. El consumo aquí se ve que, o el OCR, el consumo de oxígeno, baja drásticamente, es lo que permite pues medir este parámetro. Si solo se agregara la rotenona, solo se inhibiría el complejo 1, pero el complejo 2, que es el de succinato deshidrogenasa, seguiría funcionando, porque este, a diferencia de los otros complejos, funciona a partir del FAD.
Entonces, pues este seguiría enviando sus electrones al ubiquinol y al complejo 3. Obviamente esto en respiración y en cuanto a ATPs, pues tiene una gran repercusión porque pues disminuye totalmente, bueno, no totalmente, pero disminuye muchísimo la producción de ATP, entonces por eso se considera como un veneno, por decirlo de alguna manera. Pero en el caso de pues de estas tablas, impediría conocer el nivel real de una respiración no mitocondrial, porque aún habría pues una actividad respiratoria por vía del FAD. La cadena transportadora pues puede funcionar sin el complejo 1, aunque de forma mucho menos eficiente, pero pues sí funciona gracias al complejo 2, que puede aceptar electrones de moléculas como el FAD y transferirlos pues al complejo 3 y al ubiquinol. Ahora, si ambas células están en presencia de oligomicina, ¿qué pasaría con la oxidación de glutamato y del aspartato? Bueno, para contestar esta pregunta necesitamos saber un poco sobre la relación que tienen estos aminoácidos con el metabolismo central, más específicamente con el ciclo de Krebs. Ahora, para la síntesis del glutamato se necesita del alfa-cetoglutarato, que es un sustrato intermediario del ciclo de Krebs. ¿Y cómo sucede esta reacción? Bueno, la alanina dona un grupo amino al alfa-cetoglutarato y a través de una alanina transaminasa obtenemos como producto el glutamato y un piruvato. Por otro lado, tenemos que para la síntesis del aspartato se necesita de oxalacetato. ¿Y qué ocurre? Bueno, el glutamato dona un grupo amino al oxalacetato y a través de una aspartato transaminasa se forma como producto el aspartato y un alfa-cetoglutarato. Bueno, como podemos ver, estas reacciones son reversibles. Esto quiere decir que para la síntesis de aminoácidos se requiere de transaminasas y para la síntesis de sustratos de intermediarios del ciclo de Krebs se lleva a cabo a través de una oxidación. Ahora, una vez dicho esto, ¿qué sucede en la célula? Bueno, en presencia de oligomicina, sabemos que la oligomicina inhibe el giro de gamma de la ATP sintasa, por lo tanto no hay producción de ATP y va a haber una mayor concentración de protones en la membrana mitocondrial interna y esto va a dificultar el bombeo de protones de la cadena transportadora de electrones. Y si se dificulta el bombeo, pues también se va a inhibir el flujo de electrones de los complejos de la cadena transportadora de electrones. ¿Y qué pasa? Pues obtenemos tenemos de que hay ubiquinol reducido, de forma reducida, y también tenemos el NAD reducido, ya que no se puede oxidar. Entonces, si está la presencia del NAD reducido, va a inhibir a la citrato sintasa del ciclo de Krebs y esto va a ocasionar una acumulación o una mayor concentración de oxalacetato. Entonces, si tenemos mucho oxalacetato, técnicamente sí se podría sintetizar el aspartato. Sin embargo, recordemos que se necesita de glutamato para sintetizar aspartato. Entonces tenemos de que por otro lado el NAD reducido va a inhibir a la isocitrato deshidrogenasa y esta va a causar una mayor concentración de citrato y el citrato inhibe a la citrato sintasa también. Pero por otro lado, también si está inhibida la isocitrato deshidrogenasa, pues no se va a poder formar el alfa-cetoglutarato y si no tenemos alfa-cetoglutarato, pues tampoco se va a poder sintetizar el glutamato. Entonces, pues no se van a poder sintetizar ambos ácidos y va a haber la formación del oxalacetato y del alfa-cetoglutarato. Entonces, no se va a poder llevar a cabo esta oxidación. ¿Y cuál es la importancia de estos aminoácidos? Bueno, pues el aspartato y el glutamato ayudan a la formación de purinas y de pirimidinas, que estas a su vez ayudan a la síntesis de DNA y de RNA. Y si no tenemos DNA ni RNA, pues no va a haber una replicación celular. Entonces, si no tenemos pues la producción de ATP ni el bombeo de la cadena transportadora de electrones y aparte tenemos desactivado, inhibido el ciclo de Krebs,
pues la célula va a vivir solo de la fermentación. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la célula cuál es la diferencia de las células de una persona fumadora a una persona sana? Pues básicamente nada más de que de la célula de una persona fumadora se va a deteriorar pues drásticamente a comparación de pues una célula sana, pero igualmente va a tener el mismo efecto. Ahora, también otra importancia de los aminoácidos es que ayudan, tiene una influencia muy marcada en la comunicación cerebral. Entonces también esto va a afectar a la persona. La oligomicina va a inhibir al ATP sintasa. Esto va a provocar un gradiente de protones. Esto lo que nos causa es una menor cantidad de oxígeno, por lo tanto va a haber una menor oxidación de los dos sustratos, succinato y glutamato, mientras que para la FCCP, al ser un desacoplante, va a poder quitar esa inhibición, permitiendo el flujo constante de oxígeno, lo que va a permitir que tanto el succinato y el glutamato sean oxidados en su mejor forma y de la forma más rápida.